¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo y Gabriela Tiziani nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas. Súper, contento de estar acá de nuevo. Qué bueno que estás acá de nuevo con nosotros. Tenemos otra vez acá a Rodrigo Amezquita, que estuvo en el episodio pasado, y ahora nos vamos a seguir porque no podemos dejarlo ir sin seguirle preguntando muchas más cosas. Y se me abre una pregunta acá, ¿no? En relación a todo lo que vos dijiste. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? ¿No? En esto que veníamos hablando la vez pasada, ¿no? Y ahí quiero como ver, en general la gente dice, tengo estrés, por ejemplo, tengo una conocida cercana que se le quedó media cara paralizada, y es estrés, ¿no? Incluso el mismo médico le dice es estrés. Entonces ahí también me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el sistema nervioso en este caso? Así que, nada, para arrancar. Dale. A ver, creo que la palabra trauma la hemos venido usando de forma demasiado generalizada y no hemos terminado de describir, entender realmente qué es qué es el trauma. Porque creo que entendemos el trauma como el evento y la situación difícil que te dejó traumatizado, pero nadie describe al final qué tipo de evento y cómo se vive el trauma en el cuerpo. Hay un psiquiatra que a mí me encanta citar, el doctor Gabor Maté, que él habla del trauma con T mayúscula y minúscula y empieza diciendo que el trauma no es lo que nos sucede, o sea, no es el evento, sino es cómo se quedó el cuerpo y puntualmente el sistema nervioso. Yo voy a usar la palabra alterado, aunque no es la palabra correcta, a partir del evento. Para acá hay que citar un ejemplo que creo que todos en casa lo hemos visto. Si tenemos mascotas, perros, gatos, o hemos visto un documental en National Geographic o cosas así, todos hemos visto algún animalito que fue perseguido por otro o que se asustó o lo que sea, es decir, entra en un estado de estrés e inmediatamente cuando el estrés pasa, se sacude o raspa el piso o empieza a dar vueltas o empieza a correr. Y eventualmente termina de hacer eso, que serán segundos, un minuto, hace un suspiro profundo y ya está, y para adelante. Este animalito pudo vivir una situación traumática, pero no resultó traumatizado. Y creo que ahí es una gran diferencia que hay que señalar. Desde esta perspectiva, el trauma pudiéramos decir que es una acumulación de energía nerviosa, que es lo que le decimos nosotros estrés, y esta sobrecarga de energía nerviosa va acompañada de una sobrecarga de ciertas hormonas del estrés, puntualmente el cortisol. O sea, hay mucha energía nerviosa y mucho cortisol que mantienen a nuestro sistema nervioso y a nuestro sistema muscular o neuromuscular permanentemente alerta y con una necesidad permanente de estar en respuestas de lucha o huida. Es decir, estoy alerta para saber si algo me puede pasar y tengo que correr o tengo que pelear. Y el trauma es quedarnos permanentemente en ese estado. Ahora, hay otros pasitos que siguen, pero me encantaría empezar a señalarlo ahí. Que nos quedamos en ese lugar sin hacer una descarga de nuestro cuerpo, como lo hacen los animales a través del movimiento, a través de la mordida, a través de lo que sea.
¿Algo que agregar ahí? Sí, pues no queda muy bien, ¿no? Para los seres humanos estar mordiéndonos, entonces hay algo ahí de la cultura que justamente hace un tope a esa descarga que es natural y biológica. Sí. Y para mí una de las cosas donde se empezó para mí ampliar el modelo de Hammer fue empezar a ver que había personas que tenían experiencias muy intensas, pero que eventualmente cuando las resolvían no tenían sintomatologías de una intensidad coherente con la dificultad que vivieron. Y entonces de pronto había un montón de explicaciones mágicas que yo escuchaba de varias personas y decía, sí, pero estamos suponiendo. O sea, cosas como, bueno, es que para nosotros era muy intenso, pero a lo mejor para la persona no. Pero la persona te dice, sí, para mí era muy intenso. Y lo que empecé a ver, y con esto me ayudó algo que mencioné en la entrevista pasada, la teoría polivagal. Entonces, explico un poquito y regreso al ejemplo. Por favor. Hasta el día de hoy, lo común es que hablemos de un sistema nervioso simpático y parasimpático. Es decir, un sistema nervioso que nos lleva a la actividad y un sistema nervioso que nos lleva al descanso. Creo que no hay mayor complicación en eso. La teoría polivagal de un investigador norteamericano habla de que el sistema nervioso no es solo simpático, parasimpático, o bueno, sí, pero hay una subdivisión del sistema nervioso parasimpático. El sistema de forma general, el sistema nervioso parasimpático está regulado por nuestro nervio vago, un nervio que sale más o menos del tronco cerebral y tiene respuestas generalmente regulatorias. Y un sistema nervioso que es más bien dado por sistema nervioso simpático, que es más bien dado por los nervios vertebrales. Y genera por ahí esta activación. Lo que este señor encontró es que el nervio vago evolutivamente se desarrolló en dos momentos. Un momento primario, que es la vía del nervio vago dorsal, le llamaremos, si no importa, es un mismo cablecito y hay una parte adelante y una atrás, es todo. Y evolutivamente otra parte que se desarrolla mucho más adelante, que es el nervio vago ventral. Entonces, para describir el nervio vago dorsal, es un nervio vago o una actividad parasimpática o de descanso que nos deja muy quietos. Pensemos en un reptil o pensemos en una tortuga, que pueden estar en la misma posición por un largo tiempo sin necesidad de estar en peligro, que es lo que con este amigo que mencionaba, Eric Bernal, él acuñaba el término vago dorsal contemplativo, que son estos animales que se pueden quedar ahí o este estado nervioso que necesitamos para irnos a dormir o para meditar. Necesitamos estar quietos. Y luego está el vago ventral, que es un parasimpático más evolucionado, que más que para estar quietos, nos sirve para vincularnos con otros. Y esta parte está conectada a otros nervios que salen del tronco, que regulan la voz, que regulan los músculos faciales, los músculos oculares, etc. Pero esencialmente nos sirve para vincularnos. A todos nos ha pasado que cuando estamos bajo estrés, nos dan menos intenciones de vincularnos con otras personas porque estamos muy centrados en lo que nos pasa. Ahora, diferenciadas estas tres partes, ya el sistema nervioso en estos tres, lo que empecé a ver es que hay personas que cuando están bajo una situación de estrés muy fuerte, familiar, laboral o lo que sea, pero mantienen una intención de lucha o huida, es decir, de querer resolver las cosas moviéndose. Somos, me incluyo yo, como animalitos que están siendo perseguidos, pero estamos corriendo o estamos luchando. Y en ese movimiento, por huir o por pelear, está habiendo descarga a través del movimiento, descarga muscular. En términos de Hammer, no se está acumulando conflicto porque estamos haciendo algo.
Y entonces podemos estar 5 años ahí, pero estamos en un constante movimiento y búsqueda. Muy probablemente, o al menos en lo que yo he experimentado, cuando la persona resuelve la situación, los síntomas son muy pequeños y las epicrisis prácticamente nulas. Porque aunque fue por mucho tiempo, no hubo acumulación, porque el estrés se sacaba de algún modo en lo que sea que se intentaba. Y ahí es donde entra la teoría polivagal. Lo que el doctor Hammer describe como DHS, que es un evento grave, agudo, vivido en soledad, etc., creo yo que es cuando este sistema simpático que nos permite responder se colapsa. Es decir, ya luchar o huir ya no tiene sentido. Ya estoy sobrepasado por la situación. Ya es demasiado estrés y la situación ya me sobrepasó y mis recursos internos ya no están dando para que yo salga adelante de la cosa. O no se puede hacer nada. O no se puede hacer nada. Que te digan que alguien falleció de una manera intempestiva, ¿no? Que no te esperas esa noticia y te deja helado, ¿no? Congelado, helado y impotente. De cualquier modo, el momento en el que te sobrepasa por el ejemplo que podamos dar. Okay. Y cuando algo te sobrepasa, en teoría polivagal lo que sabemos es que el sistema nervioso parasimpático, vago dorsal, que es este que nos permite dormir y meditar, o sea, de quedarnos quietos, el que le permite al reptil quedarse quietecito o a la tortuga meterse en su caparazón y quedarse ahí quieta por mucho tiempo, se activa, pero no se activa para un efecto de descanso, sino para un efecto de contención de todo este estrés. Y entonces es cuando decimos que la persona se paraliza. Y lo hemos visto en documentales de animales. Cuando ya los tienen atrapados, se congelan. Y esto tiene 2 efectos muy positivos en la naturaleza. Uno, que en este congelamiento simulan estar muertos y es probable que no se los coman, porque los animales no se comen al que está muerto. Entonces puede servir para sobrevivir, o si sí se lo comen, les sirve para que no duela, porque están anestesiados en ese congelamiento. Pero si no se lo comen, se va a descongelar en un segundo, va a correr y se acabó. Nosotros humanos nos quedamos congelados por largo tiempo. Para quien conozca el modelo de Hammer, hablaríamos de que esto es muy cercano a la constelación del cerebelo, el muro de goma. Emocionalmente estamos desvinculados, en cuestión sensorial tenemos más tolerancia al dolor. Claro, dicho en términos para que la gente lo entienda, sería la parte del modelo que habla de los comportamientos. Entonces, claro, ¿sí? Que están asociados a estos impactos cerebrales o DHS, o como habíamos dicho, creo que en los primeros podcasts cuando hablábamos de las 5 leyes biológicas, el bioshock o el impacto que deja una marca, y a partir de allí es que podemos pensar que se dispara un programa de emergencia. Exacto. Lo interesante del modelo es que también incluye comportamientos biológicos adecuados también, claro, a situaciones de supervivencia. Sí. Eso es. Y esta activación vago dorsal sería una adaptación de emergencia ante una situación donde ya hay peligro vital. Y el tema es que cuando ya está activada esta parálisis, que no necesariamente es parálisis de no moverme, puede ser parálisis emocional, puede ser parálisis de relación con los otros, etc. Ya no hay movimiento en el sentido de ya no estoy buscando una salida porque ya estoy sobrepasado. Y ahí sí se empieza a acumular masa conflictual o carga nerviosa, o como le querramos poner. Y ahí ya empezamos a tener el tiempo en contra, porque ahí sí está habiendo acumulación y ahí sí, cuando tengamos una situación de resolución, los síntomas ahora sí pueden venir. Y ya entran el sistema nervioso parasimpático, llamémosle de regulación o de sanación, que esa es otra historia. Creo que no es tan relevante hoy hablarlo. Lo relevante es hablar que una cosa es estar en una situación difícil, que puede ser muy difícil, pero internamente me sigo percibiendo con capacidad de respuesta, y ahí no nos vamos a traumatizar.
porque estamos haciendo algo. El trauma surge cuando ya no puedo hacer nada. Y a lo mejor no es que no pueda hacer nada, sino internamente entro en una historia donde no puedo hacer nada. Y podemos quedar atorados ahí de forma permanente. Y ni hablar cuando somos niños, ¿no? Que ni siquiera podemos estar pensando Totalmente. qué recurso tengo, qué puedo hacer, ¿no? El niño se paraliza, esto se guarda, queda silenciado en el cuerpo, Uh-huh. ¿sí? Sí, sí. Y a propósito, ahora que mencionas un niño, y me encantaría ejemplificarlo con un caso, porque además va a complementar lo que hemos venido hablando desde la charla pasada, que hablábamos que no es la situación de ahorita y a lo mejor no la que te pasó a los 2 años, sino puede ser algo desde el vientre de mamá o a lo mejor desde ancestros, que a nosotros ni nos tocó, pero por algún lado se conecta ahí. En México, una chica me consulta porque tiene un niño, él ya debe tener como 14 años, que le dijeron que tenía parálisis cerebral, pero no es parálisis cerebral, cuando ya revisaron tomografías y demás, o sea, no hay datos de ello, y le decían que no, que eran ataques epilépticos, pero que fueron tan constantes que el niño como que no alcanzó a tener un desarrollo. Y al día de hoy, bueno, ya no, pero hasta el día que ella me consulta, el chico seguía teniendo 8, 10, 12 ataques en el transcurso del día, sobre todo por la noche. Lo cual además a los padres los tenía cansadísimos y ella había buscado el modelo de Hammer y decía es que, o sea, no encontramos por dónde va. Y no podíamos hablar con el niño porque el niño no habla. Entonces, a mí se me ocurre en esta historia fenomenológica hacer una silla vacía de Gestalt con la mamá, pero empezar a jugar como si fuera una constelación familiar, a que la silla vacía era con el niño, pero a través de la mamá. A ver, ¿cómo sería la silla vacía? Porque mucha gente por ahí no Ya. sabe qué es la técnica de la silla vacía. Básicamente, yo estoy acá contigo, te pido que cierres tus ojos y si a lo mejor tú tienes un tema con papá, bueno, pues pon a tu papá frente a ti y háblale lo que le tengas que decir y luego te mueves a la silla del papá y entonces empiezas a representar al papá y explicas cómo sientes lo que te dijo tu hija y haces un diálogo en 2 vías, pero es solo la persona, es totalmente del significado que tiene la persona. Lo divertido acá fue que ella estaba representando al hijo y ella ni siquiera entró en juego, ella representó al hijo y empezamos a hablar con los ataques epilépticos del hijo y todo desde la fenomenología que ella le venía, que realmente yo no tenía idea qué iba a pasar, pero entonces ella empieza cuando representa al niño a tener unos movimientos en la zona izquierda del hombro, como más bien ya en el cuello, y lo que empieza a decir el niño es mi cerebro está bien, pero necesito que me quiten esto. Y seguía haciendo el movimiento. Entonces, bueno, ahí le preguntamos que qué necesita y que necesita frío y bueno, una cuestión en ese momento no tan interesante. Cuando terminamos el proceso, empiezo a hablar con ella y ella tiene un recuerdo. Dice, oye, estoy recordando, tal vez pueda haber tenido que ver. Cuando yo estaba embarazada como de 6 meses de él, me dice ella, yo tengo pavor a las cucarachas. Llegué a mi casa y cuando abrí la puerta me cayó una cucaracha encima y me asusté mucho, pero no hice el escándalo que normalmente haría porque me preocupaba que a mi niño le pasara algo en la panza. Y le dije, ¿y de qué lado te cayó la cucaracha? Le cayó en la zona que el niño tenía ese movimiento y que quería que le quitaran algo. Entonces, la mamá estaba canalizando esa memoria de ella, que el niño también la estaba registrando ahí, y empezamos a enfocar el proceso en la descarga del trauma, que era básicamente promover movimientos, conciencia corporal y demás, y lo que entendimos es que el niño tenía esa experiencia congelada, tal como la mamá la congeló cuando le sucedió, que en vez de haberse movido y gritado y llorado, se la quedó guardada y el niño la registró también. Entonces, a través de la mamá, empezamos a seguir haciendo esta técnica donde ella
conectaba con el niño y empezábamos a hacer movimientos y descargas y tal, y eventualmente el niño empezó a dejar de tener las crisis. Wow. Y fue la descarga del trauma a través de la mamá. Solo lo he hecho esa vez porque no he tenido otros casos donde podamos comprobar que así funcione, pero en el caso funcionó. Y tiene que ver con el trauma, y por eso quería contar el caso, porque ejemplifica bien cómo pasamos del estrés al ya no puedo hacer nada. Y en este caso, el niño en la panza de mamá no podía hacer nada, no podía descargar. Y entonces, hasta que la cosa fue evolucionando, pudimos poner el marco de Hammer en juego. Y decíamos, sí, el niño trae crisis epileptoides o epicrisis o como le llamemos, pero está ciclado en ese tema, pero no era un tema actual de vida, sino era un tema intrauterino que además el niño no nos podía contar, o sea, no teníamos toda la lectura para trabajar directo con él. Y entonces con esto digo, el modelo de Hammer siempre cuadra, pero a veces necesitamos leerlo desde otro lugar para entonces tener más datos y ahora sí todos esos datos traerlos para acá. Wow, qué maravilla. Esta es la mirada de un psicólogo, como dijiste vos el otro día entre nosotros, ¿no? Cuando hablábamos de Rodrigo, es la mirada de un psicólogo sobre el modelo de Hammer. Sí. Sí. Yo le decía a Rodrigo el otro día, le decía esto cuando lo empecé a escuchar, digo, bueno, esto se nota que lo está pensando más un psicólogo que un médico. Sí, no, como condensar un poco esto, porque es maravilloso el caso, ¿no? Y realmente no solo explica lo que estás trayendo en este capítulo, sino también recapitula y da mucha claridad a lo anterior, ¿no? A este punto que planteabas. Bueno, pero lo importante es la persona y después va a cuadrar, ¿no? Como en donde el modelo de Hammer, bien, pasa a ser justamente un mapa a donde decimos, bueno, funcionó, ok, sí, tiene sentido, ¿sí? Pero en donde realmente es el cerebro, el inconsciente, las memorias, lo que se empieza a abrir y a dar realmente significado para la persona, que era lo que había ahí abajo, ¿no? Que nos estaba viendo. ¿Sí? A mí me gustaría, Rodrigo, que para ir cerrando también, que comentes un poco esto del sanador interno, que yo trabajé contigo este fin de semana. Es maravilloso ese concepto. Sí. Es hermoso. A ver, sanador interno es el concepto que atribuye el doctor Grof, un psiquiatra checo que básicamente es de los pioneros en psicología transpersonal, en el uso de psicodélicos para psicoterapia y tal. Pero la descripción que él da es muy coherente con esta sabiduría biológica o el concepto del animalito interno o el espíritu o esta energía curativa y demás, que es esta parte primitiva de nosotros donde está nuestra información más básica, es como donde está el molde de cómo funciona o cómo funciona o cómo funcionamos en perfecto equilibrio. Y es algo que no se puede tocar y no se puede romper. Si a mí me preguntaran, es algo que está en nuestro tronco cerebral. Pero desgraciadamente, por toda nuestra estructura mental, están bloqueados todos esos recursos subcorticales, o sea, que están abajo de la corteza cerebral. Y que cuando los abrimos a ello a través de prácticas de conciencia corporal, psicodélicos, respiración, danza, movimiento y demás, o sea, son 1000 cosas las que pueden abrir esto, este sanador empieza a salir a poner orden y para mí, el ejemplo más fácil de qué es el sanador interno y que todos lo hemos visto, es el momento en el que el animalito se siente seguro y se empieza a sacudir. Y el animalito no es que lo hace en pasos, no es como que, listo, ya me siento seguro y entonces me voy a dar 1 minuto para sacudirme. O sea, no funciona así. El animalito en automático sabe que ya está todo bien y su cuerpo en automático descarga. Es algo que está ahí, que el animalito al estar, en palabras de mi amigo Luis Sierra, está encuerpado, o sea, está en completa presencia y comunión con su cuerpo
el cuerpo mismo es el que hace eso. Y es como esta conexión que el animal tiene con la vida. El animal no está separado de lo que está afuera, está en una interacción constante, pero desgraciadamente nosotros hemos separado la mente o nuestro yo del cuerpo. Y entonces tenemos que hacer esto de forma, digamos, o más consciente o generar actividades, los psicodélicos, por ejemplo, que te desenchufen de la cabeza un rato para dejar que el cuerpo haga el proceso. Pero de nuevo, no es lo único. Y es a nosotros humanos que ya estamos tan desconectados, nos es como súper especial y hablamos de esto así con un misticismo como que, wow, esto es increíble y cómo lo vamos a desarrollar. Y a mí me gusta decir, más que una cuestión espiritual, es pura biología. El sanador interno es pura biología, es una conexión directa con nuestra biología que sabe regresarnos a donde mismo. Y como cerrando la idea, y que es algo que me encanta decir a quienes van aprendiendo conmigo, a quienes les voy compartiendo este modelo, decir, o sea, vamos de lo biológico a lo transpersonal o espiritual, y el camino para llegar al espíritu es la biología. Y me gusta pensarlo así, o al menos así funciona, o al menos así lo hago yo. Increíble, maravilloso esto que estamos escuchando. Sí, digo, te escuchaba y me vienen, digamos, las imágenes de mi hija. Acá en el podcast, los que escuchan ya saben, digamos, que tengo una niña con autismo y que tiene crisis, y en los momentos en los que inicia, digamos, yo me doy cuenta que hay como un acumular de cosas y que después el cuerpo de ella es el que está. Mira que te estoy escuchando, lo estoy empezando a pensar así, ¿no? Como su biología la que necesita como sacar algo de lo que viene acumulando, lo descarga y después ya está. De hecho, después de una crisis probablemente se está matando de risa y está a lo mejor. Si quieren decir algo para cerrar. A mí para ir cerrando, sí, esto, ¿no? La intención de estos podcasts y de estos encuentros y de tener a seres maravillosos como Rodrigo. Gracias. Es compartir realmente, ¿no? Que se están haciendo otras cosas, otras medicinas. Y a mí me encanta porque el Instagram tuyo, que si querés decirlo, Amezquita. Sí, es Rodrigo Amezquita con Z y Q, MDA, así me encuentran, o si ponen Rodrigo Amezquita. Que se llama Medicina de Autor, me encanta. Y ojo, qué bueno que lo traes, porque de pronto, en algún momento me han dicho, oye, ¿y no te parece como muy prepotente o presuncioso? Y digo, esa es la lectura que tú haces, porque para mí el autor de la medicina no soy yo. El autor de la medicina es la persona que está ahí enfrente. Exacto. O sea, yo no estoy creando medicina alguna. Lo que estoy hablando es que, o quiero promover, es que cada quien se haga responsable de la medicina que va a estar usando. Y esa medicina viene de acá adentro y esas necesidades están acá adentro. Y aunque habemos facilitadores que hacemos cosas, pero el verdadero autor del proceso reparativo, autodescubrimiento, lo que sea de cada quien, es cada uno. Yo soy autor de mi medicina, de la que yo me aplico a mí para vivir mejor, y quien viene a consulta conmigo, le busco que se haga responsable de su medicina y que a mí no me aviente o que yo lo enferme más. Yo hago lo que puedo y tú haz tu cuento contigo y yo hago mi cuento conmigo. Es genial, me encanta. Sí. Me encanta. Emi, te veo ahí. Sí. No, simplemente agradecer, Rodrigo, en nombre, digo, no solo nuestro, sino también de la gente que tenemos la suerte de que nos escucha y que confía y que sabe, ¿no? Que hay otras alternativas, sobre todo en estos procesos en donde nos encontramos justamente, ¿no? Como solitarios y sin recursos y con falta de conocimiento, y todo esto que traes es de un valor maravilloso, Agradecerte de corazón, Rodrigo, por hacerte este tiempito de estar con nosotros. Gracias por invitarme y cuando gusten seguimos platicando. Sí, yo feliz de la vida. Gracias. Bueno, dejamos la promesa instalada para el próximo episodio. Así que por ahora nos despedimos.
la seguimos porque realmente acá hay mucho para seguir hablando. Y gracias por escucharnos, gracias Rodrigo por estar y nos escuchamos la próxima. Chau, chau.